Miren su... ¿sí? Hola, Buenas, buenas. ¿Cómo se están? ¿Cómo les ha ido? Muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el tema de la brujería y de la hechicería. Ustedes sí, ya estamos en vivo, tesorito. Entonces, el tema a tratar, vamos a hacerlo de audio. Estamos esperando que ustedes se comuniquen con nosotros para, para mirar si hay buen audio, si hay conectividad. Mirad acá, lo estamos esperando a ustedes. Y no obstante, pues lo primero que queremos saber es si hay audio, si tienen buen audio. vamos a mirar. Eh, Vamos a mirar si hay buen Vamos a audio. mirar, no obstante, ustedes nos pueden escribir si nos escuchan bien, porque ustedes son los mejores referentes. Sí, ya estamos en vivo, te suena. Ah, sí, ya. Sí, Ya. hola, hola. Ahí vamos. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a entrar a la temática de una. Somos, honestamente, el misterio de la espiritualidad y escritores y conferencistas. Entonces, mientras se van conectando las personas, Sí. nosotros vamos arrancando y después nos presentamos para permitir que se vayan acercándose ustedes. Creo que hay buen audio, entonces iniciamos nuestra faena en el día de hoy, en el cual ustedes van a preguntar y nosotros vamos a responder. Bueno, hola a todos. Pero antes de eso, pues vamos a entrar a una temática para dar tiempo. Se corta un poco, nos dicen. Entonces ahora cortamos apagamos de pronto celulares Ah, para evitar que se nos corte. Ahí ya yo creo que mejora listo. un poco la señal. Ya. Perfecto. Ya cortamos la señal del celular para no. Aquí vamos a mirar. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de los Entonces, tipos de poderes y los misterios. Antes, mientras van entrando, para que nos vamos entrando en calor. bueno, la señal, discúlpeme, puede estar un poco mal. Entonces, si nos escuchan bien, porque veo que hay, las personas dicen que se corta un poquito Sí, sí, todavía. pero ya ajusté aquí un poquito, ya tenemos red directo. ¿Está bien el audio? ¿Nos Entonces escuchan creo que en bien? este momento, creo que la señal ya debe estar mejor. ¿Cierto que sí? Si alguien nos escribe, pues le Vamos a mirar. agradeceríamos, porque es importante que la señal esté bien. Perfecto, entonces mientras tanto Sí. arrancamos. Entonces, generalmente cuando el ser humano busca autoridad, busca poder, está buscando algo, ¿sí? De esa manifestación, de ese poder y esa autoridad. Y hay muchos tipos de poderes y misterios para entrar a nuestro tema del día de hoy. Ah, sí, está bien, perfecto. Perfecto. Perfecto, pero Díaz, le agradezco mucho. Mm. Entonces nosotros podemos encontrar los diferentes tipos de poderes. Ahí encontramos unos poderes de la clarivisión, como son el clarividente, de la clarisensibilidad, la parte sensitiva, la parte poderes eléctricos, poderes manifestaciones parlantes, una manifestación también de la mediunidad de escrituras. Hay otras manifestaciones como son los incorporantes, que son las personas que prestan su cuerpo para que se manifiesten los espíritus. Hay otras manifestaciones de autoridad y poder que son los que curan, ¿sí? A través de sus manos. Y estos espíritus se manifiestan de muchas maneras. A veces se manifiestan como cantantes de ópera, como música, como cualquiera de estas características. Pero siempre a la humanidad le interesa mucho la temática de la telepatía. Sí, Sí, le sí. gusta, nos gusta y queremos. Es fascinante saber qué el otro piensa, ¿no? Sí, ¿Qué sí. está pensando de uno, sobre todo, y si es malo? Uno lo... Y comunicarse a distancia a través de la Ah, mente. Esta parte de la telepatía lo tienen muy exacerbado los seres de otros planetas y es la forma de comunicación. A pesar de que se comunica con telepatía, tienen sus idiomas de comunicación.
Encontramos los poderes de la bilocación, personas o objetos que pueden estar en dos lugares o más en diferentes partes a la vez. Nos gustaría mucho también la omnipresencia, que es interesante, el poder de la invisibilidad, el poder del preconocimiento, la cronoquinesis, psicoquinesis, poder de volar, duplicación, la hipnoquinesis, las percepciones extrasensorial. Todos queremos un poder de la teletransportación, telequinesis, bioquinesis, la manipulación biológica, que es muy interesante, la invisibilidad, que es lo que nosotros le llamamos los cuerpos indefinidos, tener el poder sobre los animales, sobre seres vivos, la duplicación, que es autoclonarnos o clonar, visiones de rayos X, de fuerza. Hay seres que suben paredes, tienen poderes de la adhesión, se adhieren a esos sitios. La acuiquinesis, que tiene que ver con el agua, ¿sí? Y esta percepción es extrasensorial, también la aeroquinesis, que tiene que ver con el aire. Entonces, son los poderes que los seres humanos están buscando y les seguiré enunciando otros mientras ustedes se van adicionando. Tener control sobre la gravedad, sobre el omnilingüismo, una habilidad para descifrar cualquier lenguaje. La fotoquinesis, el mimetismo animal, el ser que se puede convertir en cualquier tipo de animal. Vibradores moleculares son poderes que tienen los seres también. Esto permite que se desencadene una serie de circunstancias como son terremotos y maremotos, ¿sí? A través de esta situación. Los poderes de absorción de aura, ver el aura de los seres y manipularla. Omnipotencia, posesión de poderes ilimitados, radioquinesis, manipulación del espectro electromagnético, y encontramos una cantidad de poderes que el ser humano busca y requiere. La proyección astral, posesión, telepatía, la clarividencia, clariaudiencia, clariconsciencia, clariconocimiento, clarisensibilidad, la psicometría, la precognición, poder percibir el futuro, que tiene que ver con el agua, el control mental. Sí. Me toca bajar aquí el volumen. Ya le vamos por acá. Sí. Un segundo. Estallidos sónicos. Los estallidos sónicos y armas psiónicas. ¿Sí? Estas armas iónicas son la habilidad de crear armas de cualquier situación y cualquier circunstancia. Entonces encontramos que hay muchas formas de manifestación de esta autoridad y poder, lo que buscan los seres humanos, el polimorfismo, visión infrarroja, caliente, fría, en ultravioleta, congelante, telescópica. Todos los seres humanos, digamos, anhelamos estos ciertos tipos de poderes. Como estamos hablando en diferentes grupos y estamos hablando de diferentes filosofías y diferentes religiones y denominaciones, Sí. vamos a manejar esta temática desde el punto de vista de los misterios para dar explicación, y ustedes en su forma de sapiencia tomarán lo que crean que deben tomar con respecto a su filosofía y nos excusan. Si tocamos sensibilidades, vamos a procurar no hacerlo, pero queremos, digamos, manejar ese sincretismo con cada uno de los seres. Algunos nos preguntaban que, bueno, pero ustedes si hablan de Dios, ¿por qué hablan de la brujería y hechicería? Así es. Y vamos a entrar por esta temática, ¿sí? Hay escritos bíblicos que dicen: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, pero lo voy a llevar al punto de la esencia. Los brujos y hechiceros nos obstruyen, nos atacan y nos destruyen por falta de ¿qué? Del conocimiento.
No es porque tengan más poderes que nosotros, no, 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 no. Es por falta del conocimiento. Porque precisamente no tenemos las herramientas, no conocemos las herramientas de cómo contrarrestar esa brujería y hechicería, que es hoy que le vamos a indicar desde el conocimiento conforme a la revelación y discernimiento de Dios de Sion. ¿Listo? Y no solamente de esa parte, sino cómo actúan ellos. Es que cómo actúan. Los brujos y hechiceros tienen una cualidad muy interesante. Yo siempre lo he dicho, tiran la piedra y escogen la mano. Por consiguiente, es difícil identificar quién fue que tiró la piedra porque escondió la mano. Y solo a través del conocimiento nosotros podemos entrar y incursionar en esta temática para entender y comprender cómo ellos actúan. Entonces, pues no sé si ya hay hay una pregunta, si hay una pregunta. pero espera, antes de las preguntas, Sí. vamos a entrar en la diferencia, qué es la brujería y qué es la hechicería. Listo, ¿sí? listo. A poner el contexto para generalizar. Se llama brujería cuando se hacen invocaciones de espíritus. Y se llama hechicería cuando se utilizan extractos vegetales, plantas, de animales, pero además de solo utilizar plantas vegetales, también se aplica brujería sobre la hechicería. Cuando se utiliza, cuando hay las invocaciones y los conjuros. Entonces va muy unido la hechicería y la brujería. Así es. Un médico homeopático no es un brujo, no es un hechicero. Pero si hace los conjuros, sí es un hechicero y es un brujo. Es ahí donde está la línea delgada de cada una de estas situaciones. El chamanismo, no vamos a hablar del chamanismo como tal, porque el chamanismo cura. Sí. Pero el chamanismo también invoca espíritus, ¿sí? Sí. Y es ahí donde nos vamos a centrar inicialmente en esta temática de la brujería, de invocar espíritus y para qué se invocan los espíritus. Y de la hechicería, que se une también con la brujería y se unen una serie de circunstancias filosóficos, religiosos y retos y cosas que tenemos que desentrañar. Entonces nosotros podemos mirar las cosas desde el punto de vista de las religiones. Vamos a organizar la temática, ¿sí? Es brujería cuando se invocan espíritus de muertos, de seres muertos. Eso se llama brujería. Y podemos nosotros iniciar a analizarlo desde el punto de vista de las religiones, de la filosofía y las denominaciones. ¿Qué están invocando? Y podemos iniciar a mirar si sus líderes y sus profetas han encarnado o no han encarnado, ¿sí? Espíritu de muerte, entonces podríamos decir que es aquel que ha encarnado, pero pues llega el momento de partir y pues ya es un ser desencarnado y el cual es un espíritu de un muerto. Claro, porque es importante hacer el análisis porque casi siempre se confunde entre los ángeles caídos y los demonios, ¿sí? Los ángeles caídos son espíritus que tienen una misión de justicieros, en el cual le cobran a usted su pago de deuda conforme a su actuar. Los ángeles caídos tienen mala fama, sí, y es lo que aquí vamos a quitar. Sí, pero resulta que los que realmente actúan son los espíritus del ser, que puede estar ese demonio encarnado en el ser humano de este planeta o desencarnado, ¿sí? Y aquí es donde vamos a entrar en el epicentro de lo que es realmente la brujería. Entonces, por brujería y hechicería, ellos, los brujos y los hechiceros, ¿qué utilizan para llevar a cabo esa brujería y hechicería? ¿Qué espíritus? ¿Los desencarnados de espíritus de muertos o los ángeles caídos? Invocación de espíritus de muertos. Los ángeles caídos nunca estarán sujetos a un ser humano. ¿Sí? Son ángeles que fueron creados, así nosotros les llamamos los mal llamados demonios, fueron creados con una misión y una función de justiciero, cobrar pago de deudas. Sí. El ser humano no tiene la capacidad de gobernar esos espíritus. Que los brujos gobiernan a Satanás, no, eso es mentira, jamás. Jamás Satanás estará sometido al pensamiento de un ser humano y del actual. Entonces aquí ya tenemos dos preguntas. Sí. Ya tenemos dos preguntas, ya les vamos a contestar.
pero queremos hacer como una introducción. Entonces, evidentemente, cuando a veces los brujos o las brujas dicen, no, es que se va a hacer, para ser un gran brujo o una gran bruja con poder, hay que hacer pacto con el diablo. Entonces, siempre a veces nosotros dimensionamos el diablo, ¿cierto? Como un ente igual a Satanás, y es totalmente diferente. Es un ente totalmente diferente. No, es que mira, es una entidad. Vamos a hablar de la jerarquía de las tinieblas, que es el tema de hoy. Hoy vamos a dejar la jerarquía de la luz, porque ya entendemos un poco, vamos a hablar de la jerarquía de las tinieblas. La jerarquía de las tinieblas está en cabeza de Satanás. Satanás tiene sus principados, que son 5 principados, como los 5 elementos, como los 5 estados de la materia, como los 5 estados como los 5 cuerpos, ¿sí? Y cada uno gobierna un área específica. Belial gobierna la tierra, Leviatán gobierna el agua, Lucifer gobierna el aire, el viento, el diablo gobierna el fuego y Satanás gobierna los metales y la madera. Esa es la distribución desde el punto de vista de los principados. Pero hay unos eventos para que iniciamos a entender que ellos también intentan comunicarse con los seres humanos, estos principados, y no necesariamente es a través de la hechicería, la brujería y la maldad. Por ejemplo, nosotros vemos manifestaciones en las nubes que no entendemos. No son seres humanos ni de este planeta ni otros planetas, son principados del aire que quieren comunicarse con el ser humano a través de un mensaje. Vemos manifestaciones en el agua, vemos manifestaciones en la tierra, ¿sí? Y lo que hay que entrar es a entender cuál es el mensaje que ellos quieren transmitir hacia nosotros, y eso tiene que ver con el discernimiento y la interpretación. Entonces, esa es más o menos la jerarquía que quería comentarle, y vamos a entrar. Vamos la pregunta. Vamos a aquí la primera persona que hizo, que ella casi siempre, esta persona, la levantan casi a las 4 de la mañana. Sí. Y siempre ha sido reiterativo. Entonces dice, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa con esa situación que me están despertando a esa hora? Sí. ¿Sí? Hay unas horas que trabajan los brujos y hechiceros. Y podemos decir, esas horas comprenden desde las 12 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Por qué ellos trabajan a esa hora? No porque los espíritus están más activos a esa hora, no. Porque si la persona que van a atacar se asume que está dormido, se presume que está durmiendo, se presume que es más fácil atacar a este ser como tal. Y esa es la hora que está establecido. Como está establecido esa hora, si hablamos del actuar de la brujería y de hechicería, también es la hora en la cual usted debe reprender y orar. Sí, así es. Pero no orar con la idolatría, porque ahora vamos a relacionar la brujería con la idolatría. Impresionante. Cuando yo supe que estaba en idolatría y que estaba haciendo, que podía estar cayendo en una cierta, entre comillas, brujería, hechicería, me asusté, pero bueno, ya todo está clarificado. Entonces, la idolatría invoca brujos, invoca espíritus. Eso es lo que hace. ¿Quiénes fueron los santos? ¿Quiénes fueron las vírgenes? Pues seres humanos que fenecieron. Desencarnados. Y esos son los que invocan. Así es. Por consiguiente, es un espiritismo. Pero no solamente en la vida cotidiana, las grandes religiones, sus líderes también han encarnado y están desencarnados. Así es. Podemos mirar desde el punto de vista del Islam, pues su profeta es Mahoma, y él vivió Mahoma como tal. Desde el punto de vista del budismo, su profeta fue Buda, y él vivió. Desde el punto de vista del judaísmo, pues parte con Abraham, obviamente, y tiene que ver con el Pentateuco, y él vivió. Desde el punto de vista del cristianismo, pues obviamente Jesús de Nazaret vivió, pero aquí se une con Jesucristo, que no vivió, porque Jesucristo es la creación del ser humano. Deben ustedes entrar a conocer un poquito la historia de cómo se creó el cristianismo, la relación del emperador Constantino con el Papa Manuel I, cómo se generó eso en el 325, y ustedes van a entender que Jesús de Nazaret sí vivió, pero Jesucristo no vivió. ¿Y qué ocurre aquí interesante?
de que van a averiguar también en YouTube los Cristo antes de Cristo y van a encontrar que siempre esto fue repetitivo. Aquí Sí, voy a decirle a Julia, sí. perdone que le dé nombre a Julia, que ella dice pues que tiene unos dones, que es donde pues que tiene unos dones manifestados, pero que aún así pues la despiertan a esa hora. Mira, Julia, ahí nosotros, todos los seres tenemos dones, ¿cierto? Algunos exacerbados, otros están allí inactivos conforme a cada ser, como quiere su evolución espiritual. Pero no, que aunque usted tenga esos dones manifestados y exacerbados, como bien los tiene, no quita que a usted sea, que usted sea susceptible de brujería y hechicería. Entonces, nadie en el planeta puede ser inerme a este actuar perverso de las personas. Pero ¿qué sucede allí? Que si tenemos y conocemos las herramientas para contrarrestar, esto no va a llegar a dar lugar a los resultados que se quiere con la brujería y la hechicería. ¿Listo? Entonces, lo único es que hay que saber cuál es el procedimiento para devolver esa brujería y no nos haga efecto. Pero eso en su momento, ¿listo? Ya comenzamos con que hay que dejar las idolatrías y fanatismos religiosos, que es el primer punto, ¿listo? Bueno, digamos, brujo no saca brujo. Ah, no. Entonces siempre cuando una persona está en problemas emocionales, familiares, económicos, de salud, busca a los brujos. ¿Y qué hacen esto? Introducir más espíritus. Casi siempre los brujos le preguntan al paciente incauto un ser que haya fallecido de su entorno cercano, su Sí, familia, sus amigos, ¿para qué? Para invocar el espíritu de este ser, sí. ¿sí? Y a través de este ser hacer sus trabajos y obtener adivinación para su vida. Así es. Entonces lo que yo le quiero decir es que la brujería siempre va a utilizar los canales de tiniebla. ¿Por qué va a utilizar los canales de tiniebla? Porque está fundamentada en el espíritu del ser fallecido. Llámese religión, llámese filosofía, siempre es el espíritu del ser que ha fallecido. Sí, claro, desde ahí nace, conforme a lo que ahorita Dios me está revelando, Dios de Sion, es que evidentemente los brujos y las hechiceras solamente trabajan con espíritus desencarnados, porque los espíritus, los mal llamados ángeles caídos, que nunca han encarnado, no puede tener un ser humano potestad sobre algo que es superior a uno. ¿Listo? Aquí hay que tener esa autoridad, espérate un momento, Sí. autoridad y respaldo de los canales de luz para poder tener esa subordinación de aquellos que nunca han encarnado. Entonces, vamos por buen camino. Sí, Otra pregunta, disculpa. perdón, sí. Ah, Es que listo. los brujos y hechiceros tienen esa autoridad sobre el espíritu de los seres que estén vivos o desencarnados. Así Porque es. hay demonios dentro de seres vivos, ¿sí? Pero con respecto a los a los ángeles caídos que nosotros llamamos, ellos no tienen autoridad. Ellos no conocen, estos seres no están bajo el control de los brujos y hechiceros. Si nosotros podemos mirar de que estos espíritus lo podemos evaluar desde el punto de vista de ángeles y demonios, acuérdense, nosotros podemos entrar a interceptar estos espíritus desde el punto de vista de su parte angelical o desde el punto de vista de su parte demoníaca. ¿Sí? Bueno, otra pregunta. ¿Cómo, o sea, las personas que utilizan para hacer trabajos, para trabajar a otra persona, ¿sí? Con respecto a otras personas. ¿Cuándo hacen trabajos para manejar a otras personas? ¿Cuándo hacen los brujos hechiceros trabajos para manejar a otras Bueno, personas? Pues vamos a no, no mirar un entiendo poquito. muy bien la pregunta, pero Vamos a hablar de los procedimientos de los brujos. Porque es que hablar de pónganle los... atención, pónganle atención en este instante y Hablar, ojalá puedan copiar. hablar de los procedimientos de los brujos está implícito cómo defenderse de ellos, ¿sí? Así es. Porque acuérdense, usted sigue siendo atacado, sigue siendo controlado, controlan sus emociones, sus sentimientos, sus finanzas. ¿Por Así qué? es. Por falta del conocimiento. Y casi siempre son seres cercanos. Casi siempre son seres cercanos, seres Sí. que lo conocen a usted, los seres que le hacen hechicería y le hacen Que brujería. tienen ese contacto con las Claro. prendas, con nuestro ambiente familiar, Pero voy a social. contarle una cosa, no es que estos seres sean perversos, pero voy a contarles cómo inicia este procedimiento de una forma que se sale de control. Un ser
un hermano le dice a un brujo que su hermana le hizo hechicería y brujería. Espera, mira, mira cómo inician las cosas, ¿sí? Porque ellos son los espíritus desencarnados, son los reyes del engaño. Sí. Los reyes de la... Ah, no, es que a usted le hizo hechicería y brujería su hermana. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Le va a hacer hechicería y brujería a su hermana. Cuando su hermana va donde un brujo, le van a decir a ella que usted le hizo hechicería y brujería. Y esto se va creciendo los ataques de hechicería y brujería y se salen de control totalmente, ¿sí? Pero yo quiero detenerme en el origen antes de hablar de los procedimientos. ¿Cómo estos brujos y hechiceros lo instan a usted a que se conviertan en un brujo y un hechicero de sin darse cuenta? La hechicería y la brujería también se puede hacer desde el corazón, sin musitar palabras, sin recitar, sin mudras y mantras. La envidia y la maldad se gestan en el corazón. Entonces miremos cuál es el procedimiento de los brujos y hechiceros, y no solamente de ellos, sino de todos, ¿sí? De todos los seres. ¿Cuál es el procedimiento? Pero ¿Sí? bueno, dejémoslo para lo último porque si ¿Sí? no se nos va. Sí, Ah, y no nos bueno. ponen atención. Pero aquí vamos a dar como conclusión cuál es el procedimiento para usted devolver esa brujería, hechicería, tanto para el autor material, que es el brujo o hechicero, y para el autor intelectual, que es la persona que manda a hacer ¿Qué el pasa? trabajo, como llaman Bueno, vulgarmente. es que para hablar de qué hace el autor material, de qué hace el autor intelectual, pues hay que hablar del brujo. Sí, Vamos a entrar y pero, después lo vamos sí, explicando conforme a las preguntas. Vamos a responderlo. Entonces, entonces, espera, procedimiento. El pero es procedimiento, de últimas. no, no, para responder cómo actúa el autor material y el autor intelectual, porque es que vamos a dar cómo actúan los brujos y hechiceros y qué solución deben Ah, tener bueno. las personas, ¿sí? Porque es que lo más importante es la solución que usted debe tener frente a esto. Entonces, lo primero que hacen los brujos y hechiceros es que se preparan. Es lo primero que ellos hacen. ¿Y cómo se preparan? Se preparan con ayunos, se preparan con sus baños, se preparan con sus oraciones, sus muras, sus mantras, se preparan para hacer la hechicería. Pero aquí hay un puntico muy interesante que siempre se preparan aún con vestimentas. ¿Y qué vestimenta usan ellos? Los vestimentos de los brujos, de las brujas. ¿Y cuál es la vestimenta de la bruja? Las togas. ¿Se ha Sí. dado cuenta? ¿Y por qué esto es Es importante? curioso porque aquí lo que me está mostrando Dios en este instante es que los brujos y las brujas utilizan vestimentas y además en muchas religiones, igual los Eh, sacerdotes o los líderes, eh, líderes religiosos utilizan unas determinadas vestimentas. Muy curioso. exactamente, no se me adelante, no se Sí. me adelante, estamos hablando desde el punto de vista de los misterios. Entonces ellos se utilizan sus vestimentas. Los hombres utilizan vestimenta de mujer, y las mujeres utilizan vestimenta de brujas, que son una batola. Se utiliza en la filosofía, se utiliza en las religiones, en todos los procesos que se invoquen seres que han Como desencarnado, si fueran togas. como si fueran todas. Ah, Perfecto. sí. Ese es el primer procedimiento que hacen estas personas, ¿sí? Y acondicionan su equipo. Su equipo son los medios que van a utilizar, medios vegetales, medios animales, que cada uno de los elementales, si van a utilizar el aire, el viento, el agua, por ejemplo, si van a utilizar Leviatán, pues van a utilizar riego. Si van a utilizar el viento a través del tabaco, van a utilizar a Lucifer. Si van a utilizar la tierra de cementerio, van a utilizar el principado Belial. Y si van a utilizar el fuego, que es el encender las velones y el encender los tabacos, van a invocar el poder del diablo. Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces se pone su manto, ¿sí? Inician el proceso mediante una cantidad de conjuros. Conjuros son palabras, ¿sí? Lo primero que ellos hacen, sus conjuros, pero aquí hay algo muy interesante, que es la clave importante que va a soportar toda esta charla. ¿Cómo opera el brujo? Y usted, ¿cómo tiene que contravertirlo? Ellos generan un círculo. Imagínense, un círculo sobre ellos. ¿Sí? Sí, pero bueno, no, es que es importante porque no se repita. Generan un círculo sobre ellos, ¿sí?
Y ese es un círculo de protección. Y sobre ese círculo invocan al espíritu que ha fenecido. Y lo obligan a responder sus preguntas. Vaya, haga esto, vaya, haga lo otro. Como estos espíritus de seres que han fenecido son altamente perversos en sus vidas, pues ellos quieren seguir siendo igual de perverso a un desencarnado. Y se gozan de esto. No es que sean obligados a las malas, no. Una persona que fue mala desde el punto de vista de vida, pues obviamente se la va a gozar, ¿sí? Pero ¿por qué me quería tocar esto rápidamente? Porque al final cuando hacen sus conjuros y las invocaciones, lo que hacen es soltar ese círculo, por consiguiente ese espíritu de muerto queda libre. ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Ahí está la esencia, porque ellos no tienen control sobre el espíritu del muerto que haga y venga. Pero entonces, ¿cómo ellos actúan para hacer esas invocaciones? ¿Usted cómo tiene que revertirlo? Usted tiene que atacar al autor material en primer lugar, que es el que paga a buscar el brujo, regresándole esa invocación y esos conjuros con el poder de Dios de Sion, no con el poder de la idolatría. Ojo, para que usted inicie a empoderarse de poder y la introduce a ese autor material en un círculo. Lo mete y le devuelve lo que él ha hecho para su vida. Lo puede multiplicar por 10, lo puede multiplicar por 100, lo puede multiplicar por 1000 y se lo introduce a él. Pero el brujo, como se cree más vivo, entonces, ¿qué hace el brujo? El brujo se queda en su círculo de protección y hace la invocación entre quien le paga a la persona que ha de hacer la maldad. Entonces usted tiene que decretar destruir el círculo de protección del brujo y regresarle al 1 por 1000 también la maldad que querido hacer para su vida. De esa manera se da cuenta que ha sido identificado y de esa forma lleva su guarapazo y tenga la seguridad que no se volverá a levantar, a meter con usted. Sigamos escuchando las preguntitas porque yo sé que vamos a seguir tocando este tema. Eh, bueno, aquí dice una persona, cuando era niño dibujaba brujas en mis cuadernos, últimamente me atrae demasiado las plantas y árboles y más si son para curar, ¿cómo puedo saber mi don específico o si tengo algún don? El problema no son las plantas, el problema no son las medicinas, el problema no es la homeopatía, el problema es el conjuro y la invocación. Ese es el problema. ¿Y qué se invoca y qué se conjura? Pues espíritu de muerto. Y es ahí donde está la esencia de las circunstancias. En estos días me decía alguien, no, pero es que el sanar a las personas no es malo. Y se habla de brujería negra, brujería, magia blanca, magia negra, magia amarilla, cualquier color que usted determine. Las magias son invocaciones de espíritus desencarnados, de espíritus de muertos cualquiera. Entonces nosotros podemos decir, pero ¿qué daño puede hacer una persona cuando invoca un espíritu para hacerle bien a una persona? Aparentemente, entre comillas, hacerle bien. ¿Cuál es el problema? El problema es el canal que abre hacia su vida y es un canal de tinieblas, por consiguiente lo que fluye en el canal de tinieblas son espíritus de tinieblas. Esa es la problemática como tal. Bueno, el Papa Honorio y los grimonios, y escriben Sí, acá, pero los sí, grimorios son sí, los, sí, sí, claro. eso ya es Ya, otra ya, cosa. no, léelo No nomás. es más, es eso. ¿Solo dice? Sí, nomás. ¿Mm? Los grimorios, los santos grimorios, el chirrión, son invocaciones y conjuros, pero sin invocaciones y conjuros a espíritus desencarnados. Eh, Todo en la naturaleza está fundamentado en la hechicería y la brujería. Todo, todo, absolutamente todo. Toda filosofía, toda religión, todo conjuro es hechicería y brujería. Determinado y definido de la invocación de espíritus desencarnados, ¿sí? Y ustedes pueden iniciar a analizar y pueden iniciar a confrontarse y me excusan las maneras como nosotros compartimos el conocimiento, pero
la verdad, ustedes los tienen que hacer Sí, libres. listo. Esta pregunta creo que la voy a contestar yo. Listo. Tengo una niña que cura, mi niña que cura, la hija de la persona que nos está preguntando, que cura con sus manos desde los 8 añitos y todo comenzó cuando su madre pues enfermó, la persona enfermó y ella la curó, comenzó a hacerlo. ¿Qué le digo? Aquí le voy a decir algo. Todos los seres humanos y más los niños tienen exacerbados esos dones maravillosos que el creador, el todo, el que es el todo, el universo, que es el yo con él y él conmigo, los tenemos. Los niños, ¿qué sucede con los niños? Lo que pasa es que los niños todavía no están contaminados suficientemente frente a ese fanatismo religioso ni hacia la idolatría y por lo tanto esa manifestación de sus dones son mucho más puros, digámoslos así, más excelsos, más maravillosos. Entonces, lo que le debo decir es que sí encamine a su niña, porque yo tengo también dos niños de 9 y 13, 14 años, de los cuales tienen dones maravillosos y entre esos el don de la profecía, es decir, profetas. Todos tenemos, toda la humanidad tenemos la calidad y la capacidad de ser profetas, simplemente hay que exacerbar esos dones y ya no es más, pero profetas de luz, no profetas de la oscuridad. Entonces, lo que sí le puedo decir es que hay que encauzar a su niña para que no vaya a estar contaminada y vaya a crecer contaminada con fanatismos religiosos y con idolatrías y que le va a impedir más adelante tener esos dones perfectos con autoridad y poder. Entonces la felicito, pero aplique lo que le comento. Bueno, su niña está utilizando sus cuerpos, está entrando a utilizar sus cuerpos, pero aquí hay una línea muy delgada, como lo decía Ana María. Hay que definir los canales que ella está usando y tenga la seguridad que ella está utilizando los canales de idolatría. Lo que hay que hacer es encasillarla a los canales de luz Sí. para que fluyan los espíritus de luz y sean ellos que actúen a través de las manos de su niña. No el solo hecho de que haya una manifestación de autoridad y poder es de luz, no. Siempre son de tinieblas, ¿sí? ¿Y quién hace el trabajo a través de las manos de un ser que sana a través de las tinieblas? Los espíritus desencarnados. Entonces es ahí donde está lo delicado. Por eso le digo a la señora que tiene Sí. que encauzar a su niña que no vaya a crecer con esa idolatría y ese fanatismo arraigado, porque pues ella todavía no está lo suficientemente contaminada. Mire, Todo vamos. suficientemente. Entonces, si esta niña, sí, mientras usted le decía, si esta niña hace su actuar en nombre de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién fue la Virgen de Guadalupe? Una mujer que vivió y murió, en el cual se invoca ese espíritu para que se manifieste. Por consiguiente, a eso es lo que definimos netamente como brujería. Es que la brujería no es el concepto de que tiene que ser solo para meterle gusano a una persona. O la brujería no es tener la bolita de la adivinación y fumar tabaco y hacer el conjuro, no, y tener aquí la calavera, no, eso no es es lo que nosotros concebimos que es una bruja y un hechicero, pero no. Hay actos de brujería y hechicería donde no están estos elementos allí. Por ejemplo, incluidos. Respetuosamente lo que ocurre en Cuba a través del santerismo. ¿Qué es el santerismo? Es invocar espíritus de seres vivos. Se llama el santo una persona viva y a través de ese medio, de ese canal, desencadena la autoridad y poder. Pero yo lo que quiero que entiendan que siempre converge todo al ser, al espíritu muerto, a un ser que ha desencarnado. Pues, aquí una pregunta, ¿por qué un familiar practica brujería contra su propia familia y destruirla? Envidia, la envidia y las iniquidades familiares que hay, ¿sí? Pepito Pérez no le puede hacer brujería a John Chun en China porque no lo conoce ni le interesa. Sí. Le hace brujería a los entornos que... Es que lo que hace es la brujería generada por la envidia y la envidia es que no quiere lo que el otro tenga. El otro tiene, la mujer tiene un buen esposo, el esposo tiene una buena esposa, recursos económicos, se esforzó y se capacitó. Todo eso genera envidia, ¿sí? Y estos espíritus que están dentro del ser, estas iniquidades que aún pueden estar inactivas, inmediatamente se manifiestan. Y se manifiestan de esa manera, ¿sí?
Entonces, aquí lo importante es que usted aprenda a contravertir, porque usted jamás podrá evitar que entren a su vida espiritual. Cualquier brujo y hechicero a través de un medio, quiromancia, cartomancia, tabaquismo, brujería, hechicería, puede saber de usted. Y usted no puede contravertir eso. Una cosa es que pase un pájaro por su cabeza y otra cosa es que usted permite que ese pájaro se pose sobre su cabeza y haga un nido y ponga sus polluelos allí en su cabeza. Y eso ya depende de usted. Y precisamente por eso estamos tocando estos temas. Dicen que si Jesús tenía un hermano mellizo, si es verídico esto, y si durante este tiempo Jesús estuvo desaparecido, como dice la Biblia y algunos relatos, hasta los 33 años, entonces él estuvo estudiando, fue con Buda y en el Oriente. Sí, mira, hay dos cosas diferentes. No me gusta entrar de frente a ciertos temas. Hay dos cosas que son totalmente diferentes. Una cosa es Jesús de Nazaret y otra cosa es Jesucristo. Que estas filosofías los unen, eso es totalmente diferente, pero son totalmente diferentes. Jesús de Nazaret nació, fue un ser que vino a cumplir una misión, la misión del amor, la confraternidad y la justicia. Instaurar en este planeta esas características del amor. Usted ama a sus seres queridos, por consiguiente no se instauró. A usted lo aman menos, ¿sí? Entonces no se logró los objetivos porque él se fue por la línea de conocer las culturas milenarias, los Vedas, los Budas, todo estos escritos. Y si usted lee la Biblia, allí va a encontrar que él hizo cosas para que se cumpliera lo que ahí decía, ¿sí? Pero hay una cosa muy interesante, él se preparó y se capacitó. Y era conocedor de muchas culturas. Y eso es lo más Sí. importante de esto, que si tuvo tantos hermanos, pues que no solo que haya sido mellizo, fueron muchos hermanos. Mm. Eso no es lo Es que importante, lo importante es desligar los conceptos, Es ¿sí? que en aquella época, si vamos a la historia, en aquella época la idiosincrasia era como, era de abundancia de hijos, ¿no? Ahí sí se aplicaba procrear y multiplicados. Aquí hay, bueno, aquí está Rodrigo, que dice que no lo interrumpa tanto y que lo deje hablar. Pero bueno, Rodrigo, haga su pregunta porque para eso estamos y ahí sí lo voy a dejar hablar. Sí, nosotros somos idóneos, somos una pareja idónea en el cual tenemos esta misión y esta responsabilidad. Cada uno de nosotros manejamos dones específicos, muy específicos, que ustedes ni siquiera se imaginan que existen sobre este planeta. Nosotros vivimos cosas muy interesantes y precisamente nos unimos y convergemos en esto, ¿sí? Entonces, quizás me emociono mucho en ciertos temas y opaco a Ana María, pero No me dejas no es hablar. mi intención. No es mi intención. Pero Salazar, haga la pregunta. Bueno, ¿cómo saber cuándo le han hecho algo a una persona para Bueno, separarse cuando de esa nosotros persona? iniciamos a exacerbar los cuerpos, siempre nosotros sentimos lo que está ocurriendo. En mi caso específico, yo siempre desde niño olía cuando me estaban fumando el tabaco. Yo lo huelo el tabaco. Ustedes sienten pensadez en sus entornos. ¿Por qué? Porque son espíritus desencarnados que tienen un nivel vibracional bajo. Y cuando se acercan a ustedes, ustedes captan a través de sus diferentes cuerpos qué le están haciendo y cómo lo están haciendo. Pero hay unos seres que por sus comportamientos no le dan la importancia que esto requiere. Con todo respeto, por ejemplo, los hombres le hacen hechicería a la mujer y la mujer también le hace hechicería a los hombres, ¿sí? Pero un hombre que sepa que le están dando agüita de calzón y él ya no se conserve, no tome solo la agüita de calzón, me excusa a la manera, estamos entre adultos, sino que vaya a la fuente a tomarlo con sus propias aguas, en estados de que una mujer, por ejemplo, está en regla, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, wow, este ser no quiere salir de esa.
¿sí? No quiere salir de esa. Es que hay una serie de comportamientos que nosotros tenemos que identificar dentro de nosotros, el tipo de iniquidad que está. Y voy a detenerme aquí un poquitico, porque este es una línea delgadita, ¿sí? ¿Qué se define como homosexualismo? Tener relaciones sexuales con seres del mismo sexo, ¿sí? Entonces, aún la masturbación es homosexualismo. Aún se puede practicar el homosexualismo entre las parejas heterosexuales. Son los comportamientos de homosexualismo. Yo no voy a entrar si está bien o está mal. Yo solo le voy a sustraer el misterio como tal. El sexo oral son comportamientos homosexuales. El sexo anal son comportamientos homosexuales. Cuando el hombre le está haciendo sexo anal a su mujer, está viendo otro hombre. Por consiguiente, tiene la iniquidad de la homosexualidad. No hay necesidad de mirarle la cara. No, claro. Cuando la mujer ya no le satisface ni siquiera una penetración, sino el sexo oral, pues es porque tiene sus comportamientos homosexuales. Sí. Entonces aquí iniciamos a mirar que tiene que ver mucho las iniquidades que tenga el ser dentro de sus entornos, porque es la única forma que se exacerba a sus relaciones sexuales. Necesita que estos espíritus se enarbolen y se manifieste la lujuria, la libidinosidad, la morbosidad para ser efervescente en la relación sexual. Sí. Bueno. Continuemos. Yo creo que esta la voy a responder. Listo. El libro Picatrix, bueno, enseña a dominar entidades y ángeles caídos para que obren a nuestra voluntad. Las clavículas de Salomón también enseñan esto. Bueno, tenemos conocimiento de estos libros. Por algo es que dice la Biblia dice, y otros relatos, no solamente la Biblia, otros relatos, es que el conocimiento, si uno no tiene conocimiento, ¿cómo va a contrarrestar a su enemigo? Eso aún en la batalla hay que conocer al enemigo para saber cuáles son las directrices y las condiciones para aplicarlas y ganarla. Lo único que le digo y le voy a decir a Cristian es lo siguiente, que conforme a la potestad que nos ha entregado Dios de Sion, le podemos decir que nosotros tenemos potestad sobre ellos. Entonces no hay necesidad de ir a un libro, simplemente ir a buscar en los canales de luz y le digo que hemos tenido experiencias maravillosas en las cuales hemos llamado a gran jerarquía y nos ha guardado y ha ido a pelear con nosotros, por nosotros ha ido y ha tomado la victoria, porque lo hemos visto evidente y de manera muy, muy visible. Entonces, más bien hay que encaminarse más bien a reconocerse usted mismo y a buscar esa espiritualidad, ya no más de los libros, ya es suficiente. Ahora ya es la conexión directa con el Dios del canal de luz. Mire, los temas que nosotros estamos tratando de la profundidad de los misterios no lo va a encontrar en San Google, no lo va a encontrar en YouTube, no lo va a encontrar en ningún libro. ¿Sí? Porque es que ahí es donde está la esencia de la evolución espiritual, el conocimiento de los misterios. Entonces, es invitarlo a que evolucione, ¿sí? Nosotros subimos un video en YouTube y en Facebook sobre las iniquidades. Hay seres que están viviendo circunstancias porque tienen sus iniquidades, nomás nacieron con sus iniquidades. Ahí explicamos las diferentes formas cómo llegan las iniquidades del ser, que no tiene que ver con la hechicería y brujería, tiene que ver con el pago de deuda que usted debe. De las encarnaciones que tenemos atrás. Lo que hizo anteriormente y lo que hizo en esta. Sí. Entonces hay situaciones que no son necesariamente como tal que otro ser invocó un espíritu, no, sino que usted nació con este espíritu de esta iniquidad. Una iniquidad consanguínea, producto de sus mismas generaciones, una iniquidad familiar, una iniquidad por entorno social, una iniquidad por hechicería y brujería. O sea, hay muchas causas que generan la iniquidad. Bueno, y la iniquidad son espíritus que alteran su vida por su bajo nivel vibracional. Bueno, este es un tema bien difícil de entender, pero en su momento, quienes estén interesados, pues vamos a hacer ese nuevo video, ese live. Bueno, ¿qué manifestaciones percibo cuando me están haciendo brujería? Yo le cuento. A usted, como a la pregunta anterior, la están despertando en determinada hora de la madrugada, casi siempre es
12, más o menos de 12 a 4 de la mañana, más o menos. Siempre usted se despierta de manera instantánea y muy repetitivamente. Igualmente usted tiene cambios en su parte emocional. Hay cambios drásticos, de pronto que usted venía muy feliz, muy contenta, cuando de pronto se siente muy triste y como que es persistente esta tristeza. Es muy persistente. Igualmente comienzan pensamientos que no son los que usted normalmente tenía, sino si estaba bien en su hogar, donde llevaba una vida de compañía con su esposo muy agradable, comienza de pronto a mirarle los defectos más claramente, hasta mirarlo más feo o a mirar a su esposa más fea, digámoslo así, de manera literal. Entonces, esas cosas conllevan a que vayan originándose ciertas otras situaciones. Igualmente comienza a percibir usted seres que le están percibiendo cuando está durmiendo en su casa. Bueno, hay un cambio de energía vibracional en todo su entorno, pero a nivel, pues, negativo, ¿no? Mire, lo más precioso es que hay que llegar, lee las preguntas y las respondemos Perfecto. rápidamente. Sí, ya. Lo más precioso es que hay que llegar al manejo de los cuerpos. Manejar los cuerpos en el cual usted vea los espíritus que llegan. Vea un sea de espíritu de desdoblamiento que lleguen y los atrape. Es que usted tiene que levantarse en autoridad y poder. Y esto hace parte de la evolución espiritual de usted, de su trasegar, de su decisión. Y yo le recomiendo que sea por canales de luz, porque por canales de oscuridad pues van a entrar en más bicho. Dice Lina Sabogal, ¿qué dice? Para ¿Cómo diferenciar a una bruja cuando es una hermana o debe ser espiritual o monja o un testigo? todos usan togas, todos se preparan para el Sí, conjuro y todos invocan muertos. Solo le he hecho esa perlita, ¿sí? sí, así es. Entonces, usted profundice en diferenciar como tal. A mi hermana le tiraron tierra de panteón afuera de su casa, ella la pisó, terminó con mala salud y amputación de su pierna. ¿Cómo hacer para quitar el que ya no le hagan más daño? Pues utilizan tierra porque están utilizando el principado de la tierra que es Belial. Y utilizan tierra de cementerio porque ahí en ese territorio están depositados los restos de un ser que fue perverso. Porque es que no le van a buscar tierra de cementerio a un ser que haya sido bueno, no, de un ser que haya sido altamente perverso. Pero lo más complicado es el conjuro que se hace para esto, ¿sí? Levántese en autoridad y poder, que no tiene más alternativa. Usted tiene que identificar quién es la persona que continúa haciéndole. Porque usted es libertad hoy y en la noche vuelve y le hacen, entonces al otro Sí, día amanece con las mismas. Es sí. usted que se tiene que levantar en autoridad y poner. No interesa en identificar quién es, sino contravertir. Y le recomendaría que cambie esos canales de tinieblas y de la idolatría y abra su corazón conforme a los canales de luz para que fluyan esos espíritus de luz. Sí. ¿Cómo saber si mi hijo ha sido embrujado, no crece en su economía, aún trabaja muchísimo y ya consume marihuana? Ay, los padres aman a sus hijos, pero yo siempre les recomiendo que primero se sanen ellos. Cuando los hijos son menores de 14 años, los padres tenemos autoridad para libertarlos sobre ellos. Pero cuando son mayores de edad no tenemos esa libertad y la única forma es cambiar nosotros y tratar de llevarle a la conciencia a ese ser que está actuando de esa manera, ¿sí? No podemos decir que el que usa droga es por hechicería y brujería, ¿no? Esas son las perversidades del individuo como tal. Y hay que llevarlo a la conciencia, ¿sí? Pero las enfermedades, los comportamientos de este tipo, siempre, casi siempre son invocaciones y conjuros, que tienen que ver con espíritus desencarnados. Así es, así es. Eh, Desde, mi marido es martillero público y tenemos una inmobiliaria y todos los negocios que vamos a realizar se cortan inexplicablemente un día antes de cerrarse, ¿sí? Sí. Como por subasta. Me pregunta es si le han hecho algo por envidia para que no progresemos económicamente. Siempre vamos a responder lo mismo. ¿Qué Dios le Mm, muestra, Octavio? Cuando, ¿Qué Dios le muestra? cuando los seres buscan Ay, brujos para prosperar su negocio, quiero ser muy respetuoso, brujos y hechiceros, para que le den el riego, para que le hagan las invocaciones y los conjuros, le están poniendo espíritus de muertos a sus vidas. Es que mire, voy a contarle algo. Una persona le duele la cabeza. Entonces va a buscar, va a un brujo que porque le hicieron brujería para que le duele la cabeza. Le voy a explicar cómo actúa este brujo.
Este brujo lo que hace no tiene autoridad para sacar ese espíritu que le está generando el dolor de cabeza. Él lo que hace es invocar un espíritu de mayor jerarquía, ¿sí? Ahí estamos contestando a Cristian bueno, también. un Él dice espíritu un de talismán. mayor jerarquía. Entonces le dice, bueno, a usted en su vida le invocaron y le unieron una potestad, un espíritu chiquitico que le está generando estas cosas. Entonces, ¿qué hace este brujo? Este brujo le invoca un gobernador, ¿sí? De mucho más jerarquía. Le mete un gobernador a su vida, entonces el dolor de cabeza se le va. Pero el problema ahora es mayor, ¿sí? Claro. El problema es mayor desde el punto de vista Ya no son espiritual. 100 espíritus de muertos, sino 1000 espíritus de muertos dentro de usted. Un gobernador maneja legiones. Sí, Entonces el poder cada vez va a ser mayor. Entonces cuando usted va a un brujo a que le haga el riego, que le lee el tabaco y que le haga el trabajo, lo que hace es meterle espíritus de mayor jerarquía y los espíritus de mayor jerarquía necesitan ser de mayor jerarquía para ser libertados. Y usted se ha dado cuenta que ha ido a religiones, diferentes filosofías y siguen las mismas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la autoridad sobre los espíritus fenecidos. Porque son idólatras. Porque siguen y fanáticos religiosos. Siguen en la idolatría y siguen en el fanatismo. Acordémonos de una experiencia, y aquí para responder la siguiente pregunta, de un niño vino ante nosotros con su madre, pues su madre trajo a su niño, como unos 9 añitos, el niño de estos de que a veces a los niños cuando son pequeños, no sé si en todas las culturas de los países latinos, les ponen como una cadenita en la mano. Sí. Y la conjuran, ¿no? Que para el mal de ojo, que para que lo cuiden, que para la camalonga. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando le ponen esto a este niño, ya cuando usted lo compra, esto ya viene conjurado. Esto ya viene de una manera, ya viene allí introducido, digámoslo así, para que ustedes me entiendan, un principado, una gobernación, una potestad, ¿de acuerdo? Claro. Una hueste. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entramos y le explicamos a la madre de este niño que no necesitaba de ello para la protección de Dios, no necesitaba de ello para que no le hicieran brujería y hechicería. Lo que hay que es que las personas tengan la autoridad y el poder para controvertir la brujería y la hechicería. Eso no es con una cadenita, con un amuleto, con un talismán, porque lo que sucede es que lo que allí hay en está conjurado, ese talismán, esa cadenita, es con seres desencarnados que lo que hacen protegerlo efectivamente de la brujería y hechicería, pero a usted en determinadas partes de su vida la va a ir muy mal. Le va a ir muy mal, le va a ir muy mal. No va a tener una vida tranquila, no va a tener una vida sosegada, aún así no va a tener. Entonces hay que buscar más bien la autoridad y el poder. Es fácil invocar un demonio. Facilísimo. Pero es muy difícil sacarlo. Así es. Entonces, aquí me pregunta Cristian Nieto, ¿cuál es el amuleto, talismán para protección de todo tipo de brujería más efectivo que se puede usar? Hay que consagrarlo y activarlo. Mire, Cristian Nieto, el mejor amuleto es el nitrato. Nitrato con brujo, nitrato con hechicero y nitrato con idólatras. Ese es el mejor amuleto. Si usted interactúa con esos 3 hermanos, no hay nada que hacer. Continuemos. Que le han retirado personas la persona que está haciendo la pregunta está diciendo que le han retirado parte de las personas que tengo queridas a mi lado, se las han retirado y me los ponen agresivos hacia mí y me retiran lo que más quiero, mis hijos, y me los ponen agresivos a mí y hasta mi trabajo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ustedes están siendo afectados porque les ha faltado conocimiento y siguen en la idolatría. Sí. Sigue invocando
espíritus de muertos. Poniéndole velitas con mucho respeto, disculpen, pero aquí estamos para enseñar si lo quieren tomar bien y si no, no hay problema. Sigan igual, pero el estar poniendo velitas que al santo, que al San Antonio, que bueno, a muchos santos que ustedes estimen, pues no se va a hacer nada. Ahí no están haciendo absolutamente nada para libertarse y para quitar brujería y hechicería. Sí. ¿Qué significa poder detener una tormenta y quedarse como Cansado. cansado o agotado? Bueno, esta manifestación de los cuerpos y tener control de autoridad y poder sobre los principados. Sí podemos hacerlo. Podemos generarlas y podemos eliminarlas desde el punto de vista de la autoridad y poder. Otra persona, ¿qué significa más abajo? Otra pregunta. Aquí, Sí. bueno, Bueno, mientras usted la lee, sí. entonces no nos queda otra alternativa es de levantarnos en autoridad y poder. No es importante saber cómo opera un brujo para usted actuar como brujo. No, es para contravertir, para levantarse en autoridad y poder. Y siempre nuestra temática es por espíritu de luz. Nosotros siempre repetiremos lo mismo. Sí. Pero si usted busca autoridad y poder con espíritu de idolatría, con espíritu de invocación y conjuro de muertos, pues cada día su vida va a estar más hundida en este tipo de espíritus, ¿sí? Usted abre una puerta y entra hacia esos espíritus, pero para sacarlos usted no tiene la potestad con esa facilidad como los metió a su vida, no tiene la facilidad para sacarlos, porque para sacarlos se necesita autoridad y poder, y para sacarlos se necesita decisión y llevarlo a su conciencia y Eh, saber métodos y procedimientos, porque es que la religiosidad y la filosofía nos han llevado a error, por eso nuestras oraciones nunca suben del techo. Jamás, ¿sí? Y va usted a hablar con el uno, con el otro, que tiene don de sanidad, de sanación, y no es así. Una de las preguntas que yo me veía, yo no conozco a ningún líder en este planeta que una persona llegue ciego y salga el ojo por sus oraciones, llega en silla de ruedas y se levante. No, no es así. ¿Por qué no es así? Porque están en la idolatría y están equivocados los métodos y procedimientos por el cual quieren manifestar autoridad y poder. Bueno, a Molina, Víctor, ahí en nuestra página de Misterios de la Espiritualidad tenemos unos videos donde le van a clarificar que se perdió una partecita de qué es brujería y hechicería. ¿Listo? Para no, porque ya estamos terminando y ya para poder responder a todas las preguntas. ¿Cómo puedo saber si alguien murió por una brujería y cómo puedo saber quién es el autor de un asesinato? Pues si ya murió la persona, muchos seres fallecen por Sí, brujería, claro. sí. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que estos seres cuando desencarnan siguen sumidos a esas características, ¿sí? De desmaterialización, que es soltar el cuerpo material y todo lo que lo sujetó mientras encarnaron, siguen sujetos a él. Sí, muchos seres lamentablemente fenecen por hechicería y brujería. Y, y como no hay autoridad y poder, pues no se sabe quién la generó ni quién la hizo. Es que para hacer brujería y hechicería no necesariamente tienen que haberle dado, tomado, untado, no. Son conjuros utilizando el aire, el viento, el agua, utilizando la tierra, utilizando el fuego, utilizando el éter. Se intercepta en el plan, el cuerpo espiritual a este ser. Sí, realmente lo normal y lo natural es que todos muriéramos, los seres humanos muriéramos de vejez, aún Claro. sin ninguna enfermedad postiza, como en este caso sería la brujería o hechicería, o bien porque estamos en este planeta y este planeta es perfectamente apto para nosotros y nosotros aptos para el planeta. Entonces, todas las enfermedades realmente han sido originadas es por la perversión Vamos del a ser explicar un humano. poquito esa Sí, perversión del ser humano. Resulta que ni siquiera el ser humano debiera tener enfermedades, ni siquiera los animales, porque hay enfermedades que no son de esta raza de seres humanos. Pero cuando esta raza de este planeta se ha unido en relaciones sexuales con otras razas, hay otras razas de seres humanos que son incompatibles a esta raza de este planeta. ¿Por qué son incompatibles? Por la densidad y sus características de su planeta. ¿Sí? Entonces, cuando se unen a esta raza humana,
con esa incompatibilidad, es allí donde se generan las enfermedades. El perro no debiera de tener gonorrea, no es una enfermedad que le corresponde al animal como tal. Sí, porque los perros también andan, los animales andan en su evolución espiritual y Sí. ellos también son perversos, pero resulta que este perro que tiene gonorrea le hace el amor a su ama, pues le va a transmitir la gonorrea. Y ella se acuesta con otros Y hombres. ella se acuesta con, exactamente con otros hombres y le transfiere cada una de estas enfermedades. Sí. Entonces lo que dice mi doctora Ana María es así, es la perversidad del ser como tal. Ay, caracoles, parece que se bloqueó. No, seguimos ¿Será? en vivo, no, seguimos. Sí. Entonces, es la perversidad del ser como tal. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, ¿cómo hacer una oración de limpieza y mental? Bueno, ahorita al final vamos a dar una directriz de cómo contrarrestar y devolver esta brujería, hechicería. Sí, es Todo muy... esto, los trabajos que se hacen en el cementerio, pues ya lo explicamos, utilizan tierra, los principados, ¿sí? Y los demonios que dependen de cada uno de esos principados. No son los principados que vienen a hacer el trabajo como tal, no. Cada uno de ellos tiene su jerarquía como las fuerzas militares, ¿sí? Y tiene su soldado en el cual cumple las órdenes. Bueno, nos pueden seguir por nuestra página Misterios de la Espiritualidad. Allí también por Messenger nos pueden hacer preguntas. Si tenemos tiempo para contestarlas, nosotros trabajamos. Tenemos nuestras actividades, pero con mucho gusto, si nos queda tiempo, con mucho gusto. Sobre todo es que miren nuestros canal de YouTube también, que es Misterio de la Espiritualidad, y allí se pueden ustedes informar sobre la pregunta que tengan, pues ojalá allí No, les no, podamos dar la respuesta. nosotros somos escritores, somos conferencistas. Esperamos que este año nuestros libros salgan a la humanidad. Son 7 libros que tienen que ver con todas estas temáticas. Solo hablamos de misterios. Misterios de la existencia, misterios proféticos, misterio de la espiritualidad, misterio de la identidad, misterio de los cuerpos, misterio de la evolución, misterio de las promesas, sí, y misterio de la evolución de la existencia. Entonces, cada uno de estos libros puede tener un compendio de 100 o 200 misterios en el cual van a servir de mucha utilidad y profundidad para su Bueno, vida. ¿cuáles son los espíritus de luz y cómo me levanto en autoridad conforme a esos espíritus de luz? Bueno, voy a explicarles cuáles no son los espíritus de luz. Los espíritus de luz no son los espíritus de los seres que han desencarnados. ¿Y cuáles son esos? Toda la filosofía y toda la religión. Todos los santos. Respetuosamente. Todos Todos los los santos y santos. todas los vírgenes son invocación a espíritus de muerto. Por Sí. consiguiente, no son espíritus de luz. Los espíritus fueron creados por Dios para una misión específica. Cumplió una función de los espíritus de luz es como guía y como ayudador. Y una función de los espíritus o ángeles caídos de las tinieblas son los para justiciero, para el pago de deuda del ser. Entonces, si a usted en su vida le está aquejando una circunstancia, como respuesta a su actuar y su comportamiento, pues usted puede decir, puedo estar pagando mis deudas, pero usted también, el brujo, le puede pagar, le puede hacer pagar circunstancias que usted le hizo a otro ser humano, En otra encarnación. en otra encarnación o en esta también, Sí. ¿sí? Entonces aquí todo se paga. Entonces son los casos específicos que tocaría entrar a analizar en cada uno de Para ustedes. levantarse en autoridad Bueno, ¿qué y otro poder, ¿no? tipo de pregunta? Sí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para salir de eso que nos hayan hecho? Orar siempre en nombre de Dios de Sion. Ustedes dirán, pero ¿de qué me está hablando este ser? Es que el poder viene de Sion, Dios habita en Sion. Todas las filosofías y religiones nos han creado unos ídolos que es invocación de espíritus de muertos. Vuelvo y le repito hasta la que les quede grabado, porque nosotros continuamos con el mismo actuar y queremos manifestación de espíritus de luz. No, para que entre espíritus de luz en su vida, usted debe disponerse en su corazón. Y en la medida que van entrando esos espíritus, llamémoslos por el lado derecho, por decir algo, van saliendo por el lado izquierdo los espíritus de tiniebla. Esa es la dinámica y es una decisión que usted toma
con respeto a la direccionalidad de su vida. Pero si sigue acudiendo a la tabla Ouija, al tabaquismo, a la quiromancia, cartamancia, al vudú, pues Que me lea la tacita de la, chocolate, que me la, lea el huevo, la el yema del huevo, huevo. exactamente, la No, mano, pues eso es como todo eso, es que, mire, muy ¿por qué se lee infantil, la es mano? infantil. Se lee la mano porque los espíritus de muertos conocen a ese ser. Así es. Es que usted debe entender cómo funciona cada cosa, ¿sí? No es que leer la mano no es malo, sí es malo, porque se está invocando un espíritu de adivinación. Las profecías que son de tinieblas son espíritus de adivinación, por consiguiente son espíritus de muerto. Y el incauto dice, ay, me profetizaron algo y yo solo lo sabía. Pues obviamente en el cuerpo, en el mundo espiritual, Sí, los desencarnados lo saben todo, todo. todo, Es todo, eso, ¿sí? todo lo sabe. Entonces usted debe dejar de ser incauto. Sí, es, Pero cuando usted tiene esas promesas, perdón, perdón, tiene esas me promesas, va a volver a regañar don Salazar. sí, cuando usted tiene esas promesas, se dan cuenta que nunca se cumplen en sus vidas. Nunca se cumplen, porque es que las promesas de los espíritus de luz se cumplen inmediatamente en su vida. Las promesas de los espíritus de tinieblas, los espíritus de muertos, pues son los mentirosos. Así mismo como fueron en vivo, siguen siendo desencarnados. Sí, ¿qué otra pregunta? Bueno, evidentemente con este solo video no vamos a poder adentrarnos a la profundidad. Nosotros llevamos ya casi 4 años en este proceso de conocimiento revelado y totalmente dicho por Dios, el Dios de Sion, el Dios creador, el Dios como usted lo quiera llamar, el Dios del universo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces es muy difícil, sí, claro, darle todas esas herramientas en una hora, pero Sí. bueno, hacemos lo que más podemos. Vamos a responder esta pregunta a Pachao Milagros. Cuando te hicieron un hechizo y las personas que te hizo mueren, ¿termina allí todo o continúa? Ni siquiera cuando le hicieron, ni siquiera cuando una persona lo hace. Una persona hace un hechizo y se muere, uno dice, no pagó. No, espere que esto apenas inicia. Todo ser humano paga sus deudas, bien sea que se la hagan o que él las haga. Vamos a hablar primero de las personas que la hacen. Las personas que la hacen cuando desencarnan, lo primero que inicia en su proceso de materialización es el pago de deuda emocional. De amor, una prueba de amor y prueba de perdón en el entorno donde tuvo su última encarnación. Y cuando esa persona reencarna, inicia su pago material como consecuencia de la hechicería y la brujería que se hizo. Entonces, una persona que fenece, producto de la hechicería y brujería, es responsabilidad de él, porque él tenía que haber levantado una autoridad y poder y haber tenido que quitar cada una de las cosas que aquejan su propia vida. No puede ser responsabilidad de nadie más, sino responsabilidad de él por no evolucionar espiritualmente y por no conocer cómo actúa la brujería y hechicería y permitió que afectara su vida. Eso es como un meme que dice, no, ahora sí la reencarnación 1450, hola, pero ahora sí en serio. Entonces, bueno, si nos invitan a Argentina, pues allá estaremos. Sería muy chévere. Los libros, si van a salir, ya tienen derechos de autor aquí en Colombia. Son 7, 8 libros, pero estamos esperando, pues precisamente la editorial y demás, ¿no? Con la editorial. Humberto nos pregunta, ¿cómo se llama el Dios de Sion? Mira, lo que él nos ha dicho es que él habita en Sion. Y le voy a contar la historia porque es importante para este tema de aprender a reprender. Yo miraba que no había una autoridad y poder en ninguna filosofía, en ninguna religión, en ningún lado. Con todo el respeto de todos los pares. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿dónde está el poder? Iniciamos a indagar y descubrimos que el poder estaba en Sion y Sion es una entidad celestial. Es un lugar, Sion es un lugar dentro de este universo, donde habita el Dios que gobierna este universo, se llama así. Pero resulta que ese Dios nosotros no lo buscamos, Él no se encuentra a nosotros. Y es el mismo Dios que iba a buscar a Jesús de Nazaret en las alturas. El Dios Jehová está en todas partes, mal llamado Jehová, porque es un Dios inferior, pero no es ese, está en todas partes. Este Dios de Sion es el Dios que iba a buscar Jesús de Nazaret y Moisés a las alturas a hablar con él. ¿Sí? Entonces, esas son las guianzas que nosotros le estamos dando para que inicien a salir de la idolatría, inicien a salir del engaño. Lo más importante de esta reunión el día de hoy es que usted debe ser consciente que su vida ha estado invocando espíritus de muertos.
Y si ha invocado espíritus de muerto, toda la vida ha sido brujo. Toda la vida ha sido bruja. Respetuosamente y en amor y con cariño. Entonces, lo primero es dejar de ser brujo y hechicero. Dejar de ser idólatra. Esa es mi sugerencia. Bueno, de acuerdo a alguna pregunta que aquí han realizado, hay que atesorar cada experiencia espiritual. Sea desagradable la experiencia o de mucho agrado, hay que atesorarla, porque en eso estamos para nuestra evolución, radica en eso, en tener experiencias espirituales. Si no las tuviéramos, no habrían preguntas, ¿cierto? Dentro del ser para seguir creciendo. Entonces, lo único que les puedo decir respecto a estas personas que nos han hecho preguntas sobre determinadas experiencias espirituales propias vividas en su vida, en su entorno, es que es para crecer, es para entender aquello que realmente nos han contaminado y que la famosa Matrix nos han implantado desde muy pequeños de que tenemos que pensar de esta manera y tenemos que seguir el camino de esta manera. No, tenemos que apartarnos de todo aquello y comenzar con nuestras experiencias a buscar el camino. Voy a dar una respuesta rápidamente a William Nieto. Mira, Dios no juzga ni castiga a nadie. Dios creó unos canales de luz y unos ángeles de luz y unos ángeles de las tinieblas. ¿Para qué? Porque sabía cuando el hombre tomara carne y hueso, tomara materia, se iba a pervertir. Esto es lo que le permite al hombre, entre esos canales, venga, para que miremos aquí, una mano de luz y otra mano de tiniebla, el hombre pueda caminar conforme a ese conocimiento. ¿Quién lo castiga a usted? A usted lo castiga su actuar. Es la compensación de lo que usted hace en su proceso evolutivo. Sí. A Dios no le interesa si usted roba o no roba, no, porque usted va a pagar por eso. A Dios no le interesa si usted adultera o no adultera o fornica. Es usted el que paga las consecuencias de su propio actuar. Entonces eso que le hemos estado echando la culpa a Dios no es así. Y ahora echarle la culpa que todo es pobre diablo, ¿sí? Sí. El diablo lo encuentran llorando por ahí y dice, ¿usted por qué llora? No, porque todo el mundo dice que es que Dios es culpable de sus problemas. No, es mentira. Que es que el diablo lo tentó para que robara, que el diablo lo tentó para que fornicara, adulterara. No es así. Acordémonos el concepto del diablo. ¿Qué? Exactamente. Entonces es ahora lo explica, es la perversidad del individuo y las iniquidades que están de él. Esas iniquidades están dentro de él, puede estar activa o inactiva. Inactiva es como si estuvieran dormidas y necesita unas características específicas y inmediatamente se manifiesta como virus y bacteria. Entonces es allí donde usted tiene que levantarse en autoridad y poder. Usted no puede seguir delegándole a los demás la responsabilidad de su propia vida. De cada uno. Que son ellos los brujos los que los tienen así. Que es el diablo, que es Luzbel, que es Leviatán, que es Satanás, que es Belial. No, levántese en autoridad y poder, coja el control y la dirección de su propia vida y coja el timón y enrúmbela conforme a su entendimiento y a su conciencia. Es que esos temas son tan profundos y tan inmensos que verdad, si en 3 años, casi 4 años los estamos aprendiendo esto, pues es imposible. Pregunta Lupita, ¿es malo que le lean las cartas? Yo no le voy a explicar si es malo o es bueno, pero yo lo que le quiero decir es que invocan espíritus de muerto. ¿Para qué? Para que les hable usted sobre el futuro, sobre el pasado. Casi siempre le habla sobre el pasado y por el futuro son unos mentirosos, ¿yo? Sí, son unos mentirosos. Ay, no. Porque los espíritus de muertos... No, los espíritus de muertos conocen es el pasado de lo que ellos vivieron, pero no conocen el futuro, entonces se inventan el futuro. Entonces tenga mucho cuidado, sea consciente de lo que se está invocando. Así es. Porque antes de leer las cartas de las oraciones, las logias, las religiones, todo lo que se hacen unos conjuros que explicamos al principio. Sí, todos son conjuros, todo en las religiones, todas las religiones hacen conjuros, eso es. Cristian Nieto, ¿cómo se invoca al Dios de Sion? Háblele como un amigo. Así es. Háblele que le inicie a mostrar en sueño. Háblele que si es verdad que Él existe, se manifieste en su vida, a usted directamente, que no sea a través de nosotros. A usted directamente en sueño, que le dé visión, que le dé respuestas a preguntas concretas, ¿sí? Pero si estamos buscando solo el poder para ver a la vecina que se está bañando en su apartamento, pues eso no tiene importancia. El poder debe ser manifestado para poder autolimpiarse en su propia vida. Así es. Mónica, ¿cómo hago? Aquí Octavio pregunta a ella, ¿cómo hago para limpiar de brujería mi casa? Límpiese usted primero. Usted está muy embrujada.
Es que la brujería no se ancla solo a los espacios físicos, no. La brujería se ancla a los seres vivos. Así es. Y es usted que sustrae esos espíritus en su entorno. Ella puede ir a otro lugar y Allá los lleva. allá los lleva. Todos se van con la maleta. Sí. Respetuosamente, donde va el cojo va con su cojera, ¿sí? Entonces, usted se muda y ellos también arreglan su maleta, Sí, así es. ¿sí? Y usted se muda con ellos. Entonces, usted que se debe alentar en autoridad y poder. Sí, tuve una experiencia, alguien me contó de esa experiencia que tuvo y decía, no, es que yo me iba a ir y cuando veo, es que iba a hacer trasteo hacia otra casa, teniendo el don de visión, mira como un pocotón de espíritus, de espíritus de muertos, estaban enclaustrados en el vestir de su casa y estaban alistando su maleta y todos salían con su maleta de vestiditos bien bonitos y toda la cuestión, también se iban de trasteo. Mire, voy a leer este último de Tef Masia. Me ha dado mucho ánimo y entendimiento. Gracias, le pediré solo a Dios. Hemos ganado el día con usted, Sí, Masia. sí, claro. Pida solo a Dios de Sion no más. Sí. Corte la idolatría de su vida, ya que usted entiende qué está haciendo cuando usted prende una vela. Usted le está vendiendo una vela a San Antonio. Entonces San Antonio es un espíritu de muerto y está activando el espíritu del juego, que es el diablo, y usted está formando una pelotera de oscuridad y manifestaciones de tiniebla en su vida. Ya usted lo sabe. Corte eso al menos, inicie a cortarlo, y yo creo que esta pregunta que usted ha hecho ha salvado todo este día, Sí, toda esta maravillosa reunión. Sí, todos los espíritus de muertos, de los santos, son espíritus de muertos, por lo tanto no hay que invocar a estos seres. A veces nos hablan las personas sobre los ángeles. Evidentemente, todos tenemos esa parte demoníaca y angelical. Entonces partamos de ahí, ya usted escudriñe y busque. Miren el video que tenemos en YouTube sobre ángeles y demonios y ahí va a entender que evidentemente. Entonces, pues ya creo que se ha cumplido el término de hora y media. Le damos las gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Pero vamos a hacer, a orar y que usted, Octavio, a decretar. Para que la gente, por favor, que está aquí, porque los que son, ¿cierto? Los que estamos somos, y entonces ustedes se han ganado un galardón. Estas personas que están aquí en vista, aunque yo sé que hay muchas allí también más que no nos han saludado, pero están allí, ustedes también se han ganado un galardón por estar en este momento. Vamos a decretar, sí. Pero además de decretar, es aplicar y tomen nota de lo que ahorita aquí el maestro, el conferencista Fulvio Octavio Mosquera Orejuela, que es bioingeniero científico reconocido por el Congreso de la República de Colombia. Entonces, él, conforme a ese conocimiento espiritual que Dios de Sion le ha otorgado, le dio unos métodos y unos procedimientos de cómo contrarrestar y revertir y devolver la brujería. Por lo tanto, si pueden tomar nota en este instante, sería maravilloso para que ustedes lo puedan repetir en el momento en que ustedes lo apliquen, pero es con autoridad, con convencimiento, no es con fe, no, con confianza en Dios de Sion, en eso, no es más, porque la fe no mueve montañas. Bueno, no. Sí, Abraham no fue el padre de la fe, fue el padre de la justicia. Así es. Y la justicia es darle a cada quien lo que se merece, ¿sí? Entonces, ya lo hicimos, pero vamos a hacerlo de una manera práctica para que ustedes salgan galardonados y conozcan procedimientos. Si ustedes oran e imploran en nombre del Santo Felipe. El Santo Felipe pues, es un ser que vivió y murió, estos están invocando su espíritu, por consiguiente eso es brujería y hechicería, ¿sí? No, hay que hacerlo, si ustedes lo hacen en nombre de la idolatría, como siempre lo han hecho en los nombres que les han enseñado, ¿sí? Y esa es la razón por la cual ustedes no han podido levantarse en autoridad y poder. Entonces lo vamos a hacer en nombre de Dios de Sion y vamos a decretarlo. Decretar es una transferencia de autoridad y poder. Como dice la Biblia que Elías le transfirió el poder a Eliseo, ¿sí? Cuando se iba a ir, si me ves, yo te doy. ¿Qué quiere Eliseo? No, una doble porción de lo que tú tienes. Le transfirió el poder y cuando fue arrebatado Elías o fue llevado, como dicen en la nave, en el ovni, pues obviamente Eliseo descubre que tiene autoridad y poder. Entonces el poder es transferible, ¿sí? Más adelante vamos a tocar un tema muy interesante que es el mapeo espiritual. Esto es otro tema maravilloso que ustedes van a quedar con los ojos cuadrados, pero lo vamos a tocar desde el punto de vista de los misterios.
porque no solamente estos temas que hemos tocado hoy de idolatría se manifiesta solo en la religiosidad, no, en la creación de las ciudades, en los escudos, en las banderas, todo tiene un significado. Aún en sitios donde ha habido muertes trágicas, los árboles toman forma de seres, formas vestigiales de todo tipo, y ustedes deben entrar a entender qué está ocurriendo, porque eso hace parte del conocimiento. Entonces, en este momento, suéltese un poquito. Aquí no hablamos de fe, aquí hablamos de conocimiento, entendimiento y de justicia. Y declaro y ordeno que todas las personas que estamos aquí escuchando y que se han esforzado hoy en aprender con el poder del Dios del trono y el poder del Dios de Sion, cortamos espíritus de brujería y hechicería. En este momento usted siente que se cortan los espíritus de su vida y lo regresamos a su origen. A ese autor material se lo regresamos y lo introducimos en ese círculo de protección multiplicado por 1000 la maldad que ha querido pretender para cada uno de ustedes. Y a ese autor material, a ese brujo y hechicera, le quitamos ese círculo de protección y le introducimos y le regresamos cada uno de esos espíritus multiplicado por 1000 y por 1.000.000 para que sean destruidas en sus vidas con el poder del Dios del trono y el poder del Dios de Sion, y desencadeno sobre su vida en este momento espíritu de luz, espíritu de victoria, espíritu de triunfo y espíritu de éxito con el poder del Dios del trono y el poder del Dios de Sion. Amén. Así sea, ¿no? Amén. Bueno, gracias. Qué bonito. Sí. Qué bonito las cosas que ve uno en su vida y cómo, bueno, ya es ustedes, apliquen, apliquen y estamos para servirle. Así es. Entonces, Ana María y Fulvio Octavio estamos para servirle. así es. Nos